primero tu opinión, ya escuchaste, ya tienes la referencia, está que arde. Fíjate, Reynosa es el municipio más grande electoralmente y también en población. Es el más grande y hay problemas que el hecho de que 3 de los 4 aspirantes de Morena estén diciendo que los engañaron es grave. Y que Mario Yergo se haya reunido, el delegado, gente de Adán Augusto López Hernández, se haya reunido con ellos el viernes 1 de marzo y les haya dicho, de aquí va a salir la candidata o el candidato. Y de repente hoy, pues sin más ni más, le alza la mano al hijo de Maqui Ortiz, Carlos Peña Ortiz. Sí, yo creo que es lo que estamos presenciando, mi querida Marta Olivia, es otra vez la clase política conduciéndose como nos han mostrado durante tantas décadas. Y no importa el partido que sea, ni nada. El hecho de que 3 candidatos, diputados y candidatas, pues hayan reclamado la deshonestidad del tipo, que se atrevió a decirles al dirigente estatal de Morena, que se atrevió a decirles, uno de ustedes va a ser, y ninguno fue, y sostienen pues al actual alcalde de Reynosa, por ejemplo, que pues antes también estaba viendo, pues estuvo su mamá desde el 2016 hasta el 2021 en esa alcaldía, y ahora pues él también reeligiéndose, y de ahí toma relevancia también esta propuesta que está enviando el jefe del Ejecutivo Federal, no reelección, y eso aplica para todos los cargos, presidentes municipales, diputados, diputadas, senadores, gobernadores, gobernadoras y presidentes de la República. Pues aquí adquiere relevancia, uno entiende que se busca la continuidad de los proyectos, pero cuando ves que la manera de conducirse pues es completamente con una falta de ética tremenda, con unos niveles de corrupción tremendos, pues que bueno, uno alcanza a ver eso y ves estas inconsistencias también del partido Morena, que creo que pues son de los puntos que siempre hemos estado señalando. ¿Y por qué lo señalamos? Pues porque no queremos que regrese el PAN, no queremos que regrese el PRI, pero tampoco queremos que regresen a través del propio partido Morena. Así que pues la propia militancia de Morena tiene que cuidarse de sus propias dirigencias y no solamente de los partidos de oposición, Marta Olivia. Así es, y que lo hemos estado comentando, como estos personajes que no tienen nada que ver con la izquierda, no tienen nada que ver con Morena, y como dicen en el rancho, Ernesto, lo que no suena lógico, suena harto metálico. Pues sí, hoy en Rompimiento teníamos una mesa donde se incorporaba también Fernando Buenabat, con Ingrid Turguelles, que estamos, y Violeta y yo, y Fernando, hablábamos de esos dilemas, le cuestionaba sobre esos dilemas, y luego la población es qué hacer, ¿no? Y poníamos el ejemplo de que, pues en esa desesperación que no quieres que regrese, que llegue la ultraderecha a gobernar, y poníamos el ejemplo de lo que se está viviendo en Argentina. Pues no queremos eso, pero tampoco queremos esto otro, ¿no? Y entonces el dilema se lo trasladan a la ciudadanía. Yo algunos puntos que colocaba Fernando, estoy de acuerdo con él en ese sentido de que pues no queremos que regrese, pero tampoco compartía algún punto que él señalaba, pues de que había palabras más, palabras menos, pues no quieres ver lo que es un Milei que esté gobernando México o cualquier lugar. Pues no, definitivamente no quiero, pero tampoco voy a avalar que pues el partido Morena ponga algunos impresentables y que con tal de que pues no regrese la derecha, que entonces votas por los impresentables. Me parece que el compromiso que uno tiene que tener
es con la integridad, ¿no? Y no necesariamente con el partido o con el candidato, si el candidato pues no llena esos requisitos o representa una contradicción del propio partido, pues no, si no se les corrige la plana, pues van a seguir haciéndolo, ¿no? Es para construir un movimiento que tenga un sentido de profundidad, que sea estructural, es decir, que tenga un proceso de continuidad a largo plazo, pues tienes que romper con esas prácticas. Y si no rompes con esas prácticas, pues van a seguir exactamente haciendo lo mismo, y entonces la siguiente elección, en 3 años y en 6 años, vas a ver exactamente la misma situación. Creo que son esos dilemas que se los trasladan las dirigencias, los cotos de poder a la ciudadanía, y pues no, creo que hay que mandarlos al carajo si quieren seguir colocándonos luego en esos dilemas. Acá vemos pues Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Imagínate, ya de por sí ya lo padecieron allí en Morelos 6 años, pues ahora lo vamos a padecer a nivel federal, porque ya tiene garantizada su curul como diputado federal, y entonces, pues, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, sí, pero pues es que así es la situación, y hay que entender el contexto político, pues tienen que negociar, etcétera, etcétera. No, yo ahora sí que a otro perro con ese hueso, mi querida Marta Olivia. Así es, y justo la importancia de este tipo de municipios, Ernesto, son referente por un tema fundamental que es el de la seguridad, y que es la bandera o la inseguridad o la falta de estrategias en la seguridad, que es una de las banderas de la oposición en México. ¿Cómo se posiciona este mensaje en las campañas? Pues es un mensaje duro, y particularmente creo, Marta Olivia, que la dureza del mensaje sigue siendo la militancia, ¿no? La militancia que cree en el liderazgo de López Obrador, en el liderazgo de Claudia Sheinbaum, y cuando las cabezas, sea López Obrador, sea Claudia Sheinbaum, sea el dirigente nacional de Morena, pues el mensaje es muy duro, ¿no? No importa qué hagas, no importa que te quiebres el lomo, que andes volanteando, que estés tocando casa por casa en esta convicción que tienes, si la propia dirigencia pues traiciona los propios principios, pues a propósito de que está el Instituto Nacional de Formación Política, que encabeza el Fisgón, Rafael Barajas el Fisgón, y que la lógica es pues que haya una formación política. Pues imagínate que el que nunca ha ido a esos talleres pues es el dirigente nacional de Morena, y como lo veía en esa entrevista, en esa terrible entrevista que estaba viendo ahí, que le hicieron esta periodista, se me fue ahorita su nombre, pero que él decía, bueno, pues sí, pues hay unos que pues tal vez sí no corresponden, pero son poquitos, ¿no? Ese es el planteamiento que le hacía. Son poquitos, no, ni siquiera alcanzan el 10%, o es solo el 10%. Uno, primero hay que ver si es solamente el 10%. Dos, pues me acuerdo de ese alcalde, ¿no? Creo que era de Sonora, no sé. Layín, de Tepic, Nayarit, Layín, que se robaba poquito. El que se robaba poquito, pues así, pues hacía estos planteamientos el dirigente nacional pues de Morena. Pues uno dice, bueno, pues ¿qué se va a hacer a ese respecto? O vemos, por ejemplo, el nombramiento también para la presidencia municipal en Tijuana del hijo de Han Ronk, ¿no? Imagínate, el hijo de Han Ronk es el candidato de Morena para la presidencia de Tijuana, ¿no? Y aquí hablas de Reynosa, una de las ciudades que más me ha tocado recorrer. He pasado mucho,
el nivel de violencia y de inseguridad es verdaderamente tremendo. Siguen en control ahí el cártel del Golfo operando de una manera pues bastante importante, y ahora con otro cártel que es el Jalisco Nueva Generación en las disputas, y con el cártel del noreste más hacia corriéndose desde Nuevo Laredo hasta Ciudad Miguel Alemán, y ya cruzándose también de pronto, queriéndose ir hacia Reynosa y Matamoros. Pues bueno, pues claro que preocupa muchísimo, porque ¿qué te dice Marta Olivia? Son tus territorios, los conoces. ¿Qué ha pasado en Reynosa desde que está gobernando esta familia? ¿Mejoró la situación? ¿Empeoró? ¿Está igual? Y esa tendría que ser la medida. Y bueno, pues parece ser que nada de eso importa, y pues muchas ciudadanas y ciudadanos de Tamaulipas pues tendrán que seguir a salto de mata, tratando de hacer la vida, Marta Olivia. Así es, dice Ángel Herbert, dice, ¿cómo cambian las cosas? Carlos Peña Ortiz, de víctima de persecución de cabeza de vaca a villano por ser el elegido. ¿Dónde quedaron las encuestas? Y es que, Ángel, más allá de dónde quedaron las encuestas, es la determinación y lo que había dicho hasta el 1 de marzo el delegado Mario Yergo, que les dijo que por ningún motivo podía quedar porque tenía un proceso penal pendiente, que por eso no podría ser el candidato. Y hoy resulta que sale y le alza la mano. Esa es la situación. Finalmente, esto de las encuestas en Morena son bien extrañas, Ernesto, bien extrañas en el sentido de que, pues, no sé si aguantarían una auditoría de estos, porque salen cada nombre y cada persona ahí. Sí, ella es a nivel nacional. Eso ya, quienes nos ha tocado recorrer pues varias entidades federativas, sabemos que pues, las encuestas de Morena, de Mario Delgado, y la carabina de Ambrosio, pues son exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, se sabe que es un dedazo, y que esa práctica se mantiene ahí, y me parece que nuestra obligación como periodistas y como medios de comunicación, pues es darle seguimiento a eso, y si la gente pues protesta, pues está en su derecho de protestar, y nosotros como periodistas también en nuestro derecho de colocar cuando se están haciendo pues las cosas mal, pues no. Y a propósito de eso, Marta Olivia, ahorita que hablas de inseguridad, leí alguna declaración hoy de Claudia Sheinbaum, que además tiene razón en un cierto sentido, o en muchos según se mire, ¿no? Decía, la oposición va por la guerra contra el narco, nosotros por la paz. Y me parece que ese sigue siendo uno de los dilemas pues, que estamos teniendo en el país, ¿no? Hace poco, Marta Olivia, ese titular, ¿no? Hace poco que tuve oportunidad de entrevistar a Jesús Ramírez Cuevas, abordábamos el tema, ¿no? Y Jesús me hablaba de la complejidad. Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia de la República, del presidente Andrés Manuel López Obrador, jefe de comunicación social de la presidencia, me decía, pues es las complejidades de gobernar. Yo le decía, pues a propósito de esas críticas que le hace la oposición de abrazos, que por estar mandando abrazos y no balazos, pues la situación estaba así. Y en la crítica que le hacía yo, en ese sentido le decía, bueno, desde mi punto de vista, muy personal, claro, para mí en esta administración no fueron ni abrazos ni tampoco balazos, sino que desde mi punto de vista el error es que lo soltaron. No metió, no hubo una estrategia integral de seguridad interna, de seguridad nacional. No hay alguien en esta administración
que tenga esa mirada y esa capacidad, por lo menos no en el gabinete de la presidencia. Y claro, cuando uno escucha los planteamientos de Claudia Sheinbaum, pues claro que hay mucha preocupación, por lo menos la nuestra, y entidades como Tamaulipas, pues lo pueden entender bastante bien. Así que, pues son esos dilemas. Algo, ese es mi punto de vista también, tenemos muy claro. No queremos que regrese el PAN con esas políticas y con toda esa desgracia nacional que nos dejó como país. No queremos que regrese el PRI y queremos que Morena se conduzca con integridad y con ética, porque si no, tampoco los vamos a querer a ellos y a ellas. Y luego se quejan de que hay gente o habemos algunas personas que decimos, bueno, si tú vas a querer que yo vote por Harfuch o por el gobernador de Chiapas vinculado con el cártel de Sinaloa, y quieres que yo vote por él porque ese es tu plan C o ese es tu... Pues no, tampoco voy a votar. Así que no se quejen del abstencionismo como medida de presión, porque si no estamos con el terror de que regrese la derecha, ¿no? Me parece que se tiene que construir algo mucho más sólido y la única manera es que atiendan a sus bases, Marta Olivia. Sí, y justo está preguntando Sara Hernández Gómez esto, ¿qué es lo que proponen Marta Olivia y Ernesto? ¿Votar por la oposición? Yo no, es un principio de vida y yo familiar y orgánico, integral, jamás, bajo ninguna circunstancia, votaría por el PRI o por el PAN o por el PRD o por un candidato del Verde Ecologista. No creo que eso sea, pero sí creo que pues tiene que haber una reflexión muchísimo más profunda en ese sentido, Marta Olivia, porque si te ponen como están, por ejemplo, en Chiapas o en algunas entidades que te ponen, o en Tijuana, ¿no? Que te ponen al hijo de Han Rong y vota por él, pues de veras vas a votar por el hijo de Han Rong. O sea, pues no, creo que es una cuestión de principio ético y si entonces se pierde la elección, pues se pierde, pero no va a ser nuestra responsabilidad, es responsabilidad de las dirigencias de quienes ponen eso. Y si me dicen, no sabes lo que estás diciendo, lo que es tener a esos gobiernos, sí lo sabemos, pues toda la historia, ¿no? Toda la historia de nuestro país, claro que lo sabemos y lo conocemos y lo hemos trabajado en campo y lo vivimos y lo padecemos de muchas maneras. Me parece que se tienen que conducir con integridad y si no aprenden eso, pues tenemos que hacer los que aprendan por la buena o por la mala, pésele a quien le pese, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? No digo que eso es lo que tiene que ser, ¿no? Ese es mi punto de vista. Claro, fíjate que estoy buscando, bueno, yo estaba buscando acá el total de el padrón electoral en la pasada elección para que tengamos una idea que es el mayor padrón, perdóname, recuperar, porque me están preguntando acá en los comentarios de Reynosa. Tamaulipas, de acuerdo a la estadística electoral, en la última votación 2021 hubo 233,000 votos. 233,000 votos, Morena tuvo 100,000. Entonces, de esa es la importancia que tiene pues el municipio más grande políticamente, electoralmente y también poblacionalmente. Así que eso me parece, leo algunos comentarios redondeando un poco tus opiniones. Qué horror que Harfuch esté en el gabinete de Claudia. Hay quienes dicen, pues hay que estar todos con Morena. Dice aquí, yo voto, Marta Hernández, no sé si es yo voto o yo no voto, por Carlos Peñas, las encuestas están amañadas, no a la imposición, yo creo que quiso decir no por todo el contexto que dice.
Finalmente, Ernesto, además de que nos ganó este tema de estas cuestiones de elegir éticamente, honestamente, es muy claro este mensaje y este discurso de la oposición que dice va por la guerra contra el narco, nosotros por la paz. Y de esta manera Claudia Sheinbaum quiere hacer una distancia entre este discurso de odio y de denostaciones por parte de la candidata de oposición. Sí, mira, pues es que es otra vez este punto, ¿no? O sea, a ver, ¿vas a votar por Xóchitl Gálvez? ¿Vas a votar por Alito Moreno? Porque regrese Alito Moreno y el PRI y Marco Cortés y toda esa caterva de rufianes. No, por supuesto que no. De veras, bajo ninguna circunstancia. Y lo que entonces uno plantea a una candidata que en la que yo, por ejemplo, pues hasta este momento, yo digo, bueno, pues sí, a mí me parece la candidatura, además una campaña inteligente, estructurada, formada de Claudia Sheinbaum. Y están estos grandes temas que tenemos que debatir. Y lo que uno espera es que se abran a dialogar, que este gobierno se abra a tener un diálogo y a escuchar otras miradas, otras experiencias de lo que uno pues va trabajando, va estudiando, va investigando, y que no hagan como ahorita, por ejemplo, en esta parte en el cierre de la administración del presidente López Obrador, que está en una posición pues ya más dura y ya se cerraron muchas puertas, ya no va a haber diálogos ni con Ayotzinapa, ni con colectivos de búsqueda, ni con, ¿no? Ya se cerraron ahí muchas puertas. Eso hace una pésima administración del presidente López Obrador o hace una mala candidata Claudia Sheinbaum. No, como lo hemos señalado, nosotros pensamos que la administración del presidente López Obrador, desde mi punto de vista, la mejor, por lo menos desde Lázaro Cárdenas, y igual antes todavía. Es una administración que detuvo realmente una catástrofe de magnitudes insospechadas en el caso de que hubiera seguido un sexenio más o dos el PRI o el PAN. Así que creo que estamos en una situación en la que pues ahí se corrigieron, se enmendaron muchos errores, corrupciones, impunidades, en un cierto sentido. Que no es lo que queremos, no. Que falta mucho, pues sí. Que tenemos que construir, pues sí. Y lo que queremos es que se abra una oportunidad a la palabra con los gobiernos que vienen, con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que todo indica que ella será, y que los periodistas y que la ciudadanía pues tenga alcances, ¿no? Que no suceda como si va la candidata de la oposición o la candidata Claudia Sheinbaum y pues Marta Olivia no es invitada a poder estar en el panel de preguntas y respuestas con la candidata. No, lo que queremos es que Marta Olivia y que cualquier periodista pues tenga oportunidad, ¿no? De estar allí, y que no porque la periodista va a hacer preguntas incómodas que no van con los lineamientos que se están pensando, pues que se cierren las puertas. No, creo que es un proceso, Marta Olivia, que tenemos que seguir construyendo y que ojalá la ciudadanía se vaya involucrando más y más en la medida de sus posibilidades. Porque Tamaulipas no puedes hacerlo así de una manera tan fácil por los niveles de violencia y violencia extrema que hay en esa entidad. Ernesto, te quiero pedir permiso para, si quieres escuchar primero un poquito de la exposición que hizo hoy en la Universidad de Texas en Austin, Carmen Aristegui. Estuvo ahí, es una cobertura que está preparando la información nuestro compañero Ángel Nakamura.
y no quiero, voy a ponerle un fragmento para que me des tu opinión, es bastante, no voy a decir nada porque para que no nos, esto es parte de lo que dijo esta tarde. Ella o ella, ahorita es ella o ella, bueno, hay un momento histórico, ¿no? Más allá de lo que se está jugando per se, que es muchísimo, es un momento histórico porque al final de cuentas nunca habíamos tenido la posibilidad de que una mujer gobernara México y eso es un factor muy positivo. Lo que sería dramático es que quien fuera que gane no tenga identidad propia y que pueda ejercer un gobierno pues, con una identidad propia y pueda pues, conducir las cuestiones del país de alguna manera. Y en el caso de la candidata opositora, pues el tema es que ha llegado a esa candidatura con partidos que han tenido un descrédito histórico, que han sido los partidos castigados con el voto popular, porque han tenido las historias que han tenido, etcétera, pero que al final de cuentas se unieron en una alianza contra natura, pero que era indispensable para competir. Y entonces lo que tenemos es dos personas, cada quien con sus cualidades y sus características personales, pero ambas tienen realmente una complejidad importante. En el caso de Sheinbaum, pues la gran pregunta es si tendrá identidad propia y si no habrá la tentación del maximato y si no habrá la tentación de gobernar por interpósita persona, que eso sería una tragedia inmensa, que la primera mujer presidenta lugares de papel. Yo deseo que no, pero al final de la historia no sabemos, porque en el momento en que estamos ahora, pues ella no se ha movido un ápice de reproducir al pie de la letra lo que el presidente dice. Podrán decir que nos resultará Lázaro Cárdenas, y sería genial que llegue a la presidencia y que diga, presidente, la presidenta soy yo, buenas tardes y hasta la próxima. Ojalá que así sea y que realmente pueda tener un desempeño propio y que pueda tomar una conducción política que tenga su identidad. Pero esa es la tradición mexicana, ¿no? O sea, es la tradición mexicana que se pelea con el dedazo. El dedazo viene... Bueno, tuvimos el maximato, ¿no? Tuvimos el maximato que fue ese periodo donde... Esa es la pregunta, si hay tentación de reproducir el maximato. Hay señales de que de pronto se le antojaría, ¿no? Por ejemplo, mandar 20 iniciativas en pleno proceso electoral y hacer que la candidata las asuma como propias sin leerlas. Pues es un indicador de que sí quiere seguir gobernando de alguna manera. O hacer que renuncie un ministro de la Corte para entonces que la ministra que quedó sea mía por 15 años. Cuando... Ya, perdón, ya ahí se me hace... Ernesto, tus comentarios breves de esto. Ya, esa es la Carmen que pues no conocíamos o que no veíamos como está ahora. Creo que es una condición también para ella nueva, porque si bien cuando todos queríamos a Carmen Aristegui, respetábamos el trabajo que hacía y demás, si algo teníamos claro es que cuando, por ejemplo, cuando yo no era periodista, que era activista, o cuando veíamos a otras organizaciones activistas, pues sí te conformabas con que pues Carmen te diera 5 minutos o 3 minutos y hacías una denuncia, etcétera, ¿no? Pero pues ahora esta es la Carmen pues que se ha mostrado y que creo que perdió el sentido de la ubicación y de la proporción que antes tenía, ¿no? Oírla hablar así, además sorprende mucho la falta de lectura política, particularmente pensando en un personaje como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las últimas narrativas, y si tú viste las entrevistas que le hicieron a Claudia Sheinbaum, Ciro Gómez Leiva y López Dóriga, y estos comentarios que hace Carmen van en el mismo sentido. Es decir, el presidente no se va a ir, el presidente va a seguir gobernando desde atrás. Si tuvieran un poco de feeling y tacto político, entenderían que para suerte de ellos y de ellas y de la propia Carmen,
para suerte de todos ellos, Andrés Manuel se va a retirar y no lo vamos a volver a ver jamás, a menos que le metan una demanda y lo quieran meter a la cárcel y lo obliguen a salir otra vez de su casa, de su rancho. Andrés Manuel se va a retirar y se va a ir. Y que quiera Carmen con este manejo como construir la suspicacia de que pues no tiene identidad propia, etcétera, etcétera, pues es triste y lamentable, porque pues imagínate que no diga, que no esté diciendo eso de Xóchitl Gálvez, que no diga del PRI, lo que ha significado en todo el trasfondo de la esgrima política, la historia política de nuestro país, lo que ha significado el PRI, lo que ha significado el PAN para nuestro país. Pues que diga eso ella, pues es triste y es lamentable. Uno no deja de lamentarse, de escuchar eso. Cosas así ya se me hacían raras. Dio señales antes Carmen, y ahorita me parece que es la constatación de eso. No sé cuál es tu impresión también, Marta Olivia. Sí, híjole, de pena ajena, porque esperas que alguien que va a una universidad estadounidense, una universidad muy conservadora como la de Texas, con una sociedad bastante conservadora, imaginas tú que un colega va a ir con la nota. La nota es lo objetivo, les guste o no les guste al público. Y yo lo que veo en este mensaje de Carmen Aristegui, esas inferencias, digamos que yo podría llamarla como la madre de ese género periodístico, de las inferencias, empezando por la Casa Gris. Entonces, ella infiere, no tiene mayor aportación, mayores datos, ve el público y va a darles al público la versión más conservadora, y me parece, alguien comentaba por acá, que es violencia política en razón de género a Claudia. Puede ser porque o sea, la minimiza, y bueno, entre mujeres notamos esto, minimizas para que no se note, pero de una mujer me parece mucho más desafortunado, sobre todo es no leer los mensajes y discursos políticos, simplemente las entrevistas que le han hecho a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez. Nos guste o no nos guste, la señora está preparada. La señora no trae tarjetas, la señora tiene un conocimiento, la doctora tiene un conocimiento de la realidad y la política nacional, que su discurso es de estadista, ya es estratégico, toda una posición. Digo, con Xóchitl Gálvez, entre el chicle, entre los brinquitos, entre sus pactos de sangre, o sea, se nota automáticamente el nivel de una y otra. Que Carmen no lo quiera ver es porque a mí me parece que desde la Casa Gris la perdimos. Muchos dicen que desde mucho antes, pero creo que eso fue lo que empezó a inaugurar ese género periodístico de las inferencias. Ahorita, pura inferencia, y cuando ya no quise ponerlo más, pero suavemente toca a Xóchitl, casi con pinzas, y lo que dice Claudia y demás, y del presidente, o sea, comparar que quiere quitar a un ministro para poner a otro, o sea, me parece bastante ignorante, desconocer de lo que hemos estado hablando en nuestros segmentos informativos, de lo urgente y necesario que es una reforma al Poder Judicial. Y con casos lo hemos documentado, no es nada más una cuestión subjetiva de que nos guste o no nos guste. Y me parece bastante básica su posicionamiento, Ernesto, y ya con eso nos vamos yendo. Pues Marta Olivia, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo.